Continuamos con un nuevo capítulo en nuestra serie de estudio de la Epístola a los Romanos. El día de hoy, el capítulo número 7. Romanos 7 dice así: Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que el Señor bendiga su santa palabra. Capítulo 7 de Romanos. Conectándonos un poquito con los capítulos anteriores, aquí en este capítulo es claro que Pablo continúa su análisis de los frutos de la justificación. En el capítulo 5 él ya ha considerado dentro de los frutos de la justificación la paz, en el capítulo 5. Y en el capítulo 6, la santidad. Ahora en el capítulo 7 añade un nuevo fruto a la justificación, que es la libertad de la servidumbre a la ley, la gloriosa libertad que disfrutamos los hijos de Dios. Pablo comienza entonces diciéndoles: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Parte Pablo interpelando a sus destinatarios, diciéndoles: ignoráis, o sea, ¿acaso no saben? Siendo esta una pregunta retórica, porque él sabe que ellos no lo ignoran, él sabe que conocen la ley. Pablo da por hecho que sus destinatarios conocen esta verdad. Por eso le dice: porque hablo con los que saben la ley, los que conocen la ley, específicamente la ley de Moisés. Y se refiere a ellos como hermanos. No se ha referido a ellos de esta manera desde el capítulo 1, lo que denota la importancia de lo que está a punto de manifestar. Es como si se acercara, como que dice un pasito y le habla más de cerca, porque lo que va a hablar es algo mucho más importante, más íntimo inclusive. ¿Y qué les dice? Para introducir este capítulo: la ley nos rige durante toda la vida. Esta es una verdad, y él sabe que sus destinatarios lo saben, y que nosotros lo sabemos. Ya sea la ley de Moisés o inclusive la ley humana, nos rige, se enseñorea sobre nosotros durante toda la vida. Literalmente enseñorear tiene poder sobre, domina, gobierna. La ley, mientras estamos vivos, nos gobierna. Y para fortalecer este argumento, Pablo recurre a un ejemplo. En versículos 2 y 3 ocurre al ejemplo del matrimonio y la ley matrimonial.
Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley del matrimonio. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Pablo entonces, para ejemplificar cómo la ley nos gobierna mientras estamos vivos, se refiere al matrimonio, a modo de ejemplo. Y sobre el matrimonio hay que entender que es vinculante para toda la vida. ¿Ya? Es un compromiso ante Dios que se toma, que no depende de ciertas características, es un vínculo para toda la vida. Al unirse a otro, la mujer, estando casada, si su esposo sigue vivo, cometería adulterio. Lo mismo para el esposo, es recíproco. Pero después de muerto, el cónyuge, ya sea el esposo o la esposa, nada impide que el otro se vuelva a casar, porque la ley en vida es vinculante, más una vez muerto, se disuelve este vínculo. Lo importante de este ejemplo, sin entrar en el tema específico del matrimonio, es que la muerte, como un hecho específico, rompe, es decir, disuelve el vínculo legal. Es la muerte lo que disuelve el vínculo legal. Entonces Pablo ahora lo conecta, saliéndose del ejemplo, volviendo a lo que él quiere explicar sobre la ley en nuestros cuerpos. Termina el ejemplo y vuelve y dice, así también vosotros, o sea, de la misma manera que he dado este ejemplo, también se aplican a ustedes, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Nuevamente Pablo se refiere a ellos como hermanos míos. Hay que entender que es un detalle esto, pero es como si Pablo estuviese hablando, pero al momento de decir hermanos míos, como que se acercara, como que nos pusiera la mano en el hombro y dijera, escucha bien lo que te voy a decir. Pablo se involucra íntimamente. Lo que quiere ahora expresar es cómo pasamos de la ley a Cristo. Por eso dice, para que ustedes sean de otro, entre comillas, de otro. Pasamos de pertenecer a la ley, pero como Cristo ha muerto y hemos muerto con Él en la cruz, ahora somos de otro. ¿De quién? De Cristo. Y esta relación nueva no es una relación muerta, sino que es una relación fructífera. Este pertenecer a otro, pertenecer a Cristo, ¿para qué es? Para que demos frutos de Dios, para dar frutos a Dios. Por el sacrificio de Cristo, nuestro viejo hombre ha muerto. El vínculo legal con la muerte, el vínculo legal con la ley ha muerto. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas y sobre el mismo tema le dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, esa maldición en vida se mantuvo, pero en la muerte de Cristo ese vínculo se disolvió y ahora somos de otro. ¿De quién? De Cristo, comprados por su sangre. Y esta nueva relación que no es estéril es para dar frutos. En el capítulo 6, Pablo especifica que es la santificación. En Gálatas 5, el fruto a Dios es el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo en nuestros corazones. A los Efesios le dice, las buenas obras que Dios preparó son el fruto que debemos dar en esta nueva relación. Y a Tito en el capítulo 1 les dice, toda buena obra. Esta nueva relación de pertenecer a Cristo, el fruto que damos a Dios es toda buena obra. Versículos 5 y 6, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Pablo entonces ahora contrasta la situación previa a la salvación con la situación posterior. Refiriéndose a la situación previa, Pablo se refiere a ella como mientras estábamos en la carne, es decir, cuando éramos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí Pablo se menciona algo bien importante que es necesario detenernos brevemente. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Pablo se está refiriendo a cuando éramos gobernados por la carne, ¿ya? Pero para especificar nuestro actuar al ser gobernados por la carne, Pablo dice las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿A qué se refiere con esto? Hay que entender la función de la ley, ¿ya? La función de la ley de Dios. La ley no solamente descubre, es decir, hace notorio nuestro pecado, que ya lo hemos visto en los capítulos pasados, sino que en cierto modo lo estimula. Esto es complejo de entender, pero para eso un ejemplo cotidiano. ¿Qué pasa cuando una madre, su hijo está jugando en el comedor y el niño ni siquiera ha visto el enchufe? No se había percatado del enchufe. Pero la mamá le dice, hijo, no vayas a acercarte al enchufe, no se te ocurre tocar el enchufe. ¿Qué ocurre en ese momento? Naturalmente, nuestro sentido de curiosidad, nuestro sentido de rebelión, nos insta a tocar el enchufe. Y saliendo del ejemplo, el hombre naturalmente está en rebelión contra Dios. Es por eso cuando Dios pone la ley delante de nosotros, nos da un referente
nos da un límite que naturalmente vamos a querer rebasar. En ese sentido es que la ley estimula el pecado, porque nos da un referente que en nuestra constante rebelión a Dios vamos a querer, de forma natural, rebasar. Estas pasiones pecaminosas que produce la ley obran en nuestros miembros para frutos de muerte. ¿Cuál es la obra del pecado? Es el pecado como tal, la muerte. Pero ahora, ya dejando de lado nuestra vida en la carne, más ahora por medio de la muerte de Cristo estamos libres de la ley. Libres de la ley. Y que por nuestra rebelión a Dios, esa ley que nos lleva a pecar. Ya no somos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. Ya somos libres de elegir no pecar. ¿Para qué? Para servir a Dios. En novedad de espíritu. Libres de la condena justa por nuestros pecados. Aquí contrasta, como en otros versículos, el espíritu con la letra. En novedad de espíritu es justificados por la sangre de Jesucristo, su sacrificio, somos libres de la condena de nuestros pecados. En contraste con la vejez de letra, como veíamos antes, esclavos de la ley, que en vez de salvarnos, nos condena. A esto mismo se refiere Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, capítulo 3, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de letra, en vejez de letra lo dice aquí a los romanos, más del espíritu, en novedad del espíritu, porque la letra mata, la ley no salva, pero el espíritu vivifica. Continúa Pablo entonces en este capítulo diciendo, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué pues diremos? Como retóricamente hablando, como Pablo viendo lo que él acaba de decir, poniendo un supuesto, o sea, de otra manera, con lo que yo acabo de decir, ¿podríamos concluir esto? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero Pablo, ¿por qué se cuestiona esto? Porque si Pablo enseña que la ley hace crecer el pecado, en el capítulo 5, versículo 20, hace crecer el pecado, y en este mismo capítulo, versículo 5, la ley despierta los afectos pecaminosos, alguno podría osar pensar que la ley es pecaminosa por naturaleza. Y Pablo responde nuevamente desde las entrañas, yo me imagino como golpeando la mesa, en ninguna manera, no se les ocurra pensar semejante barbaridad. La ley no es pecado en sí, pero bajo nuestra rebelión contra Dios es una aliada del pecado. Esto es lo que explica aquí Pablo. ¿Cómo funciona la ley con el pecado? En primer lugar, la ley trae conocimiento del pecado. Aun cuando existe una ley natural que vagamente nos indica lo bueno de lo malo, la ley como tal, la ley del Sinaí, la ley de Moisés, denota visible y objetivamente lo horrible de nuestro actuar delante de los ojos de Dios. Ya no tenemos excusa. Esa noción vaga que tenemos por la ley natural en nuestros corazones ahora es visible y objetiva, porque tenemos un parámetro objetivo que es la ley de Dios. Y denota nuestro pecado, lo aborrecible, lo terrible que es delante de Dios nuestro pecado. Y un buen ejemplo de esto es lo que utiliza Pablo, es la codicia. Cuando analizamos la ley de Dios, nos encontramos con que matar, robar, etc., son visiblemente perjuiciosos, son visiblemente malos. Pero a diferencia de estos, la codicia podría ser muchas veces aceptado. Podría ser que muchas veces, bajo la ley natural, sea pasado por alto como algo malo. Pero por la ley es que Pablo y nosotros denotamos que la codicia es aborrecible delante de Dios. Por eso Pablo dice, porque tampoco conociera la concupiscencia, no conozco el pecado de tal si la ley dijera no codiciarás. O sea, la ley denota el pecado de la codicia ante nuestros ojos, cosa que la ley natural podría, bajo ciertas circunstancias, pasar por alto. Entonces, el pecado tomando ocasión, es decir, ocupando como centro de operaciones la ley, obra en mí concupiscencia. ¿Ya? La ley no es pecado, ni origina el pecado, pero el pecado la usa como ocasión, literalmente base de operaciones, actúa a través de ella. ¿Cómo entendemos esto? Como ya lo hemos dicho, entendiendo la naturaleza del hombre, porque la naturaleza del hombre es de rebelión contra Dios, es de rebelión contra Dios. La ley es un límite que el hombre naturalmente intentará conscientemente traspasar. Obró en mí, por el mandamiento, toda concupiscencia. A través de ese límite que el Señor pone en nosotros en sus mandamientos, el pecado obra en nosotros más pecado.
Y Pablo concluye aquí diciendo, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley, o sea, literalmente sin o aparte, antes de la ley, inclusive de Moisés, el pecado estaba muerto, estaba activo, pero sin el mismo poder, sin una conciencia humana de lo grave de este. Y más aún, el pecado no tenía el mismo poder porque no tenía la oportunidad, a través de la ley, de tener un límite que transgredir. No tenía un enchufe, no había notado la existencia de lo malo que era tocar el enchufe. Por ende, ahora lo va a querer tocar. A eso se refiere con que sin la ley el pecado estaba muerto, es decir, tenía menos poder. Versículo 9. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sin la ley vivía. Pablo nos dice acá, sin la ley vivía. Y aquí nos habla un poquito más desde su experiencia. No, está siendo Pablo más humano, delatando su experiencia propia. Dice, sin la ley yo vivía. Porque Pablo se encontraba adoctrinado en la ley, pero en un sentido ritual. A los filipenses, Pablo se describe como hebreo de hebreos. Cuanto a la ley, fariseo. Pablo no es que viviera sin ley, sino que vivía con la ley muerta. Vivía con una ley en un sentido solamente ritual, no en un sentido espiritual. A los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 3, les dice, empero los sentidos de ellos, de los judíos, se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, o sea, en la ley, el cual por Cristo es quitado. Los judíos con este velo que no les permite ver el sentido real de la ley, ven el Antiguo Testamento, ven la ley y simplemente se quedan con lo ritual, no con lo espiritual, que solamente Cristo es capaz de revelar el sentido espiritual de la ley. Pablo vivía así. O sea, se sentía satisfecho, sentía que cumpliendo estos rituales, sin el sentido espiritual, se sentía bien. Por eso decía que vivía, o sea, me mantenía bien, me sentía vivo en estar sin la ley real. Pero venido el mandamiento, o sea, cuando entendí realmente el sentido de la ley, que es básicamente, según lo resumido por el Señor Jesucristo, amar al Señor con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando entendió realmente el mandamiento, el pecado revivió. El pecado revivió. Recordemos que en el versículo 8 Pablo declaraba que el pecado estaba muerto sin la ley. O sea, pasó de considerarlo muerto, pero ahora revivió. Es decir, la conciencia de lo aborrecible que somos delante de Dios despertó. ¿Y cuál fue la consecuencia natural en todos nosotros cuando comprendemos realmente la ley del Señor y lo aborrecible que somos delante de Él? Dice Pablo que murió. Su orgullo, nuestro orgullo y autosatisfacción humana se acabaron. Ya dejamos de considerarnos buenas personas, sino que ahora nos reconocemos muertos. Nos damos cuenta que no somos nada, que solamente merecemos la condenación. A eso se refiere con yo morí. Versículo 10 al 12. Y hallé, consecuencia de esto, que el mandamiento ha intimado para vida, para mí es mortal. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Pablo entonces, a través de descubrir el mandamiento, descubre que éste fue hecho para vida, ¿ya? El mandamiento como tal, que finalmente nos hace morir, nuestra autosatisfacción humana la mata. Este mandamiento fue hecho para dar vida. En Levítico 18:5, Moisés escribe, por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Para eso fue entregado la ley, para dar vida como parámetro de la santidad de Dios, porque andando en ellos, porque el hombre cumpliéndolos y guardándolos, vivirá. Pero, producto del pecado, la ley trajo muerte. O sea, como algo precioso que fue hecho para dar vida, como la ley, no para salvar, sino como parámetro de la santidad de Dios, producto del pecado, fue entenebrecida y se transformó en algo malo. Trajo muerte. El pecado a través de la ley engaña y mata, olvidando el sentido como parámetro de santidad de Dios. Pablo creía antiguamente que esforzándose en la ley ganaría la salvación. Por eso a los filipenses le dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él se consideraba a sí mismo que había obtenido justicia por la ley. ¿Ya? Pero la ley lo que trae finalmente es conocimiento de nuestra muerte, de nuestra incapacidad espiritual, de lo apartado de la gloria de Dios, porque no la alcanzamos, porque somos insuficientes. Pablo deja en evidencia entonces que la ley es perfecta, es santa, es justa, es buena, pero es el pecado el que a través de ella nos condena. Versículo 13. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No,
sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Pablo entonces se pregunta, ¿puede lo bueno traer muerte? ¿Lo que es bueno hacerme muerte? Porque Pablo ya anteriormente ha dicho que la ley trajo muerte, pero simultáneamente dice que la ley es santa, es justa y es buena. Entonces hace esta pregunta, ¿puede entonces lo que es santo, justo y bueno ser muerte para mí? No, no es que la ley traiga muerte, sino que es la transgresión de esta lo que trae muerte. Es la utilización, ocupando el pecado como ocasión, el que trae muerte. Lo que hace la ley es resaltar el carácter terrible del pecado. El estándar santo de Dios, la ley pura y blanca, se muestra a través de la ley. Pero el pecado, como nuestra intención constante de revelarnos ante Dios, negro, se agranda a través de la ley. Esta mancha negra dentro de un cuadro blanco hermoso resalta mucho más. Por eso el pecado, para mostrarse pecado, haciéndose sobremanera pecante, a través de la ley es que resalta más el pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, versículo 14, vendido a sujeción del pecado. Pablo, desde su propia experiencia, durante todo este capítulo ha estado hablando desde su íntimo ejemplo. Y desde este versículo específico su aplicación personal se enfatiza. Pablo deja en claro aquí que no critica el carácter de la ley. A diferencia de él y la raza humana, la ley es estrictamente espiritual. ¿Ya? La ley es estrictamente espiritual. Pero nosotros, él, somos carnales. Somos carnales. Aquí hay que entender bien el sentido en que se refiere a ser carnal. En otros versículos, otras partes de la Biblia se utiliza en otro sentido. Aquí ser carnal se refiere a no se refiere a estar en la carne, no se refiere a ser controlado por la carne, que sería el caso de un inconverso. Aquí ser carnal, con lo que se refiere Pablo, es seguir atado a la naturaleza humana, a la influencia parasitaria del pecado, porque aun cuando hemos ganado la libertad de él, sigue cual parásito en nuestro cuerpo. A eso se refiere Pablo con ser carnal, que después lo va a enfatizar en los versículos siguientes, lo grave de esto, de este parasitismo. Esta naturaleza solo será totalmente erradicada, este parásito solamente del que ya hemos tenido libertad, ganado la libertad en Cristo Jesús, solo será totalmente erradicado al completarse el proceso de santificación. ¿Y cuándo va a ser completado el proceso de santificación? En la gloria de Dios, es decir, en el cielo. Solo ahí va a ser erradicado totalmente el parásito del pecado. Pablo entonces contrasta esta ley espiritual, a diferencia de nosotros, que somos carnales. Porque nosotros, nuestra naturaleza, es la que pervierte la ley, potenciando el pecado. Por eso Pablo, consciente de que a diferencia de la ley que es espiritual, nosotros somos carnales, se define a sí mismo como vendido, como esclavo al pecado, como lamentándose su situación, que aun cuando hemos sido justificados en la sangre de Cristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, tenemos esa naturaleza que arrastramos y que se mantiene en nosotros. Pablo se lamenta que pese a que ya fue libre del pecado, permanece esta naturaleza incrustada en su médula, en su ADN. Hubo un tiempo en que éramos exclusivamente pecadores, no teníamos libertad de no pecar. Pero habrá un tiempo futuro, en el cielo, en que seremos exclusivamente santos. Pero ahora, Pablo se lamenta que estamos en una situación intermedia. No somos exclusivamente pecadores, pero aún estamos lejos de ser exclusivamente santos. Este lamento refleja que aunque libre de la esclavitud, expresa una lucha cristiana contra el remanente del viejo hombre. Esta lucha cristiana, que es natural a todo redimido por la sangre de Jesús, es el tema de los siguientes versículos. Pablo lo dice así, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Comprendamos que Pablo ciertamente es un gigante espiritual. Pese a ser un gigante espiritual al lado de nosotros, estaba muy lejos de su antiguo yo, ¿ya? Muy lejos de su antiguo yo no regenerado, donde era exclusivamente pecador. Había avanzado muchísimo por la santificación por medio del Espíritu Santo. Aún así, Pablo reconocía estar muy lejos de ser exclusivamente santo. Sobre esto se explaya más el Filipenses capítulo 2. Les dice, no que haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, o sea, de ser exclusivamente santo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. El deseo de Pablo es agradar a Dios. Eso es lo que él quiere hacer. Eso es lo que él pretende hacer. Es su deseo ferviente, agradar a Dios, cumplir su estándar, el estándar de santidad. Esa meta que Pablo quiere alcanzar es ser amoldado a la voluntad de Dios, que es la ley como parámetro de su santidad. Por otro lado, lo que no desea hacer, lo que aborrece hacer es desagradar a Dios. Es la antítesis de lo anterior, que es el pecado, transgredir su ley. Entonces dice, quiero agradar a Dios, quiero amoldarme a su santidad, quiero cumplir su ley, pero aborrezco lo que finalmente hago, que es pecar, transgredir su ley. Entonces, agrega Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Les pregunto yo, ¿acaso no hay una solución a este conflicto? ¿Es la lucha amarga la constante en la vida cristiana? Pues bien, en este sentido, sí, lo es. Esta lucha constante, amarga a nuestros corazones es de la que se lamenta Pablo. Porque la ley es buena. La ley nos motiva a agradar a Dios. La ley nos delata que efectivamente nuestra naturaleza no es suficiente para agradarlo. Y por conclusión, la ley apunta a que necesitamos a alguien que supla nuestra incapacidad, que es Cristo. Consecuencia de esto, comprendiendo nuestra incapacidad, el Espíritu Santo en nuestros corazones delata el pecado en nosotros y nos genera incomodidad. Porque no quiero pecar, porque quiero ser santo. Pero como finalmente de una u otra forma termino cayendo en algún pecado, me genera dolor. Y esa es la constante de la vida cristiana. Pablo agrega del versículo 17 al 20, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Sobre estos versículos es necesario comprender la esencia del pecado en la vida de un cristiano. El pecado no es externo, no es una fuerza independiente, no es algo a lo que yo puedo culpar, no es que yo sea súper bueno y sea totalmente santo y una fuerza externa me obligó. No, no, no. Pablo aquí nos está exculpando. Por eso dice que habita en mí, es decir, en mi justa culpa. Merezco la condenación porque ese pecado habita en mí, es parte mía. Pero ganando la libertad en Cristo Jesús ya no es el pecado mi esencia. Ya no soy todo pecado, porque ya no quiero pecar y tengo la libertad para no hacerlo. Yo, libre de la esclavitud del pecado, quiero agradar a Dios. Pero el pecado que aún está en mí, pese a que está debilitado, no me obliga, pero aún está en mí, no me permite alcanzar plena santidad. No me permite alcanzar plena santidad. El apóstol, Jacobo, perdón, capítulo 2, dice, en Santiago 2, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpado de todos. Mi deseo es agradar plenamente a Dios y el pecado está debilitado en mi corazón, en mi carne, y me hace caer, aunque sea en un pecado pequeño, entre comillas pequeño, soy hecho culpable de todo y mi intención de agradar a Dios se cae por el suelo. Agrega Pablo entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que, o sea, resumiendo lo expuesto hasta ahora, de los versículos 14 al 20, debido a mi naturaleza dual, en la que soy libre de la esclavitud, por la que quiero y puedo hacer el bien, no lo logro en plenitud, no logro alcanzar esa tan deseada plena santidad. Y a raíz de esto concluyo esta ley, este principio que me gobierna, concluyo esta situación de la que no puedo escapar, que es el mal está en mí, o sea que hay algo malo en mí. Cada vez que hay una buena iniciativa en mi corazón, el mal me interrumpe para corromperlo de algún modo. Pablo 22 al 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Porque el conflicto que existe en mí entre el bien y el mal, que analizamos en el versículo anterior, lo amplía ahora Pablo en estos versículos, contraponiendo dos leyes, la ley del espíritu y la ley del pecado.
Por un lado, la ley del Espíritu, en la que yo me deleito en la ley de Dios, es decir, en sus mandamientos. Esa ley por la cual yo deseo agradarlo, por gratitud. Pero en contraposición, tengo la ley del pecado. El pecado que está en mis miembros. O sea que nuestro ser tiende a ella. Nuestro ojo tiende a irse a lo prohibido. Nuestra mano tiende a... Cuando dicen la ocasión hacia el ladrón. Nuestra boca tiende a la mentira. Esta ley que habita en mis miembros, aquí Pablo graficándolo como miembros de carne específicos, nuestras extremidades, nuestra boca, ojos, etc. Esta ley se revela contra la ley del Espíritu, nos corrompe e impide alcanzar santidad. ¿Qué concluye Pablo con esto? Con un lamento que sale desde el corazón, desde la guata, que con rabia, antiguamente podría decir que se rasgaba la ropa y se tiraba ceniza, a día de hoy le pegamos a la pared y nos tiramos al suelo y nos llevamos las manos a la cara. Pablo dice, miserable hombre de mí, miserable hombre de mí, porque pese a que quiero agradar a Dios, hay una ley del pecado que me corrompe, que quiero satisfacer la ley de Dios en su plenitud y no lo logro porque termino cayéndome. Miserable hombre de mí. Y como un grito de auxilio, de pena, pero no de desesperanza, como vamos a ver más adelante, como un grito de auxilio con mucha pena, Pablo agrega, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Este es el lamento genuino de un cristiano. Miserable hombre de mí, que deseo con todo mi corazón agradar a Dios, pero soy incapaz de lograrlo completamente. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Cuándo podré librarme de este cuerpo inservible, de este cuerpo frágil, de este cuerpo que tiende al pecado? ¿Cuándo seré completamente capaz de agradar a Dios? Pero como les decía, este lamento, aunque profundamente penoso, no es desesperanzado. Porque Pablo en versículo 25 concluye y responde a esta desesperanza probable, la esperanza en Cristo Jesús. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Nuestra esperanza, nuestra respuesta a esta miseria que padecemos, que queremos agradar a Dios y no la alcanzamos, se encuentra en la vida eterna que hemos ganado en Cristo Jesús, Señor nuestro. La hemos alcanzado a través de la fe en Él. Una vida eterna donde no entrará nada sucio, ninguna abominación, ni mentira. Una vida eterna donde por fin nuestro cuerpo será redimido, será liberado de esta ley de la carne, de esta ley del pecado, y nuestros miembros ya por fin van a poder alabar plenamente al Señor sin tender al pecado. Esa es la esperanza de Pablo, esa es nuestra esperanza. Conclusión de todo este capítulo. Así que, agrega Pablo, en resumen, desde que fuimos regenerados, queremos, nuestra mente, aquí graficado nuestra mente, agradar a Dios. Desde el momento que fuimos regenerados por el Espíritu Santo, queremos agradar a Dios. Pero mientras estemos en esta vida carnal, por eso aquí Pablo lo define como en la carne, mientras estemos en esta vida, no vamos a poder lograrlo plenamente. Y nuestra incomodidad a esta situación de querer dar al Señor y avanzar en nuestro proceso de santificación, nos equivocamos, porque somos malos, porque somos pecadores. Pero tenemos la esperanza de que en el cielo por fin lograremos agradar al Señor, porque no entrará pecado ahí. ¿Cómo deberíamos exclamar todos desde el fondo de nuestro corazón, de tan miserables que nos sentimos? Señor, sea así, ven, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.